Hola a todos, en este video vamos a revisar cómo está construido los datos de ejemplo y que muestran un directorio simple en Joomla 1.7. Esto sin la necesidad de instalar ninguna extensión adicional, sino basándose en las nuevas características que nos ofrece el componente de contacto. Vamos a dirigirnos a nuestro sitio web de ejemplo y vamos a ir a ejemplos de sitios. Este sitio web tiene los datos de ejemplo de Joomla 1.7 y estos datos de ejemplo que están instalados precisamente nos muestran la funcionalidad de directorio simple a través del componente de contacto. Por ejemplo, vamos a navegar hacia tienda de frutas y aquí vemos primero cómo funciona el componente de contacto de manera, digamos, como lo hacía en Joomla 1.5. Si vamos a contacto, por ejemplo, vemos que aparece esta pantalla. Esto me indica la categoría del contacto, que es equipo. Esto es una descripción de la categoría y en la parte inferior se muestran los contactos correspondientes a esa categoría. Si ingresamos al backend del sitio, vamos a ingresar rápidamente y nos dirigimos a componentes, componente de contacto, y ubicamos las categorías. Vemos que la categoría equipo no tiene ninguna subcategoría. Vamos a ingresar equipo, vemos aquí la descripción, que es precisamente la que se está mostrando aquí. Y como no tiene ninguna subcategoría, no aparece ninguna subcategoría en la parte inferior, sino simplemente los contactos correspondientes a esa categoría. Vamos a cerrar esto y vamos a ver en la pestaña de contactos los contactos para la categoría de equipos. Y tenemos precisamente estos dos contactos, comprador y propietario, que son los que aparecen aquí. Si vamos a menús, gestor de menús, vemos por ejemplo que en el menú de tienda frutas tenemos el menú de contactar, que corresponde a una lista de contactos de una categoría específica. Vamos a ingresar y vemos que está seleccionado equipo. Es por eso que cuando presiono contactar aparece equipo con su descripción y con los contactos correspondientes. Ahora bien, este es el comportamiento normal del componente contacto, pero ¿cómo puedo hacer para que esto funcione como un directorio? Si vemos el otro enlace, que es la enciclopedia de frutas, vamos a hacer clic aquí, vemos aquí una descripción un poco más amplia, incluso que incluye una imagen, y en la parte inferior vemos unos textos que son precisamente unas letras que están formateadas. Bueno, esto es ya un poco de estilización porque en realidad deberían salir por defecto de manera vertical. En la letra A, B y T, que corresponden a las subcategorías de esta categoría principal. Vamos a ver entonces cómo está construido en el backend. Vamos a dirigirnos al backend, vamos a cancelar esta pantalla. Dentro de los componentes vamos a ubicarnos en el componente de contactos, en las categorías. Y desde aquí vemos precisamente la construcción de esta categoría de contacto, que es enciclopedia frutas, que es la principal. Si ingresamos aquí, vamos a ver la descripción con la imagen, que es precisamente esta parte que aparece acá. Y vemos también en esta pantalla los diferentes subcategorías de esta categoría principal, que son simplemente los textos o las letras A, B, C, D, todo el alfabeto completo, que es lo que me va a brindar la funcionalidad de directorio. Ahora bien, cada una de estas subcategorías, algunas de ellas están asociadas a algunos contactos. Vamos a ir acá, por ejemplo, a enciclopedia de frutas. No tiene ningún contacto asociado, pero sin embargo en las subcategorías sí están asociados. Por ejemplo, la A, tenemos manzanas. Bueno, acá debería haber sido la M, pero porque estos datos han sido traducidos del inglés, de manzanas, apples, entonces se ha quedado con la categoría A. Vamos a ver todo y vemos aquí, por ejemplo, que plátanos está en la B, que es bananas, tamarindos está en la T, y manzanas, como habíamos visto, está en la A. Es decir, solamente tengo tres contactos asociados a tres subcategorías. Es por eso que se están mostrando solamente tres subcategorías. Si ingresamos a alguna de ellas, por ejemplo a la A, vamos a ver a las manzanas. Si ingresamos a la B, vamos a ver a las bananas o a los plátanos. Y si ingresamos a la subcategoría T, a tamarindos.
Bien, como ven, esto es simplemente una manera de organizar los contactos para que se muestre como directorio. Si vamos al gestor de menús, desde menús, bueno, ya tengo cargado acá gestor de menús. Vamos a ingresar aquí y vamos a ubicar el menú de tienda de frutas. Y ubicamos el enlace que es la enciclopedia de frutas. Vamos a ver que es de tipo listar todas las categorías del contacto y está seleccionado enciclopedia de frutas, tal como lo veo aquí, es decir, me está mostrando esta parte. Ahora bien, ¿cómo es que se ha formateado estos textos para que se muestren de manera horizontal? Eso se hace en la parte de vamos a ver aquí tipos de opciones de los enlaces. En opciones de visualización de la página se encuentra que puedo colocar una clase, que en este caso se llama categorías listadas como alfabeto, y esto se hace, o esta clase se utiliza a través de CSS y de la plantilla. De esta manera, por ejemplo, si quito esta clase y guardo los cambios y refresco nuevamente el sitio web, se mostraría por defecto las subcategorías de manera vertical. Pero simplemente con esta clase le podemos dar un aspecto más atractivo, un aspecto de directorio que se muestra de manera horizontal. Y de esta manera tenemos nuestro pequeño directorio, un directorio bastante simple que podemos aplicar en Joomla 1.7 y con el componente de contactos sin necesidad de instalar ninguna extensión adicional. Espero que este video les sirva y lo puedan aplicar en sus futuros sitios web.